Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy vamos a seguir los pasos del apóstol Pablo y del Arca de la Alianza. Estamos en Tel Afek, un lugar sumamente importante para el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero aún desconocido para la mayoría. Vengan conmigo a descubrir la historia y la arqueología de este lugar. Entonces, si están listos, vamos a empezar. Tel Afek tiene más de 5.000 años de historia. Aquí vivieron cananeos, egipcios, filisteos, griegos y romanos. Y hace un poco más de 2.000 años, quien conquista toda esta región es el rey Herodes el Grande. Y él cambia el nombre de Afek a Antipatris, en honor a su padre Antípatro. Y eso quiere decir que Afek y Antipatris son dos nombres diferentes para el mismo lugar. Y él toma esta área que estaba en gran parte en ruinas y reconstruye la ciudad. Y entre las muchas obras que hizo aquí, también hizo esta calle. Estamos caminando por una calle original de hace más de 2.000 años. Pero no solo la calle hizo el rey Herodes el Grande, él también construyó aquí una fortaleza con el mismo nombre, la fortaleza de Antipatris. Además de un Odeón que está aquí a nuestro lado, vamos a conocerlo. Odeón es un pequeño teatro romano, como pueden verlo aquí. Sabemos que el rey Herodes el Grande tenía una mezcla de muchas culturas y orígenes. Su padre era edomita, su madre nabatea árabe, su abuelo se convirtió al judaísmo y él tuvo una educación romana. Quiero decir, realmente Herodes era una mezcla de culturas, religiones e influencias. Pero de todo esto sabemos que Herodes realmente disfrutaba de la cultura romana. Y también vemos eso en sus construcciones. Él construye teatros, hipódromos, templos paganos. Él realmente trae la cultura romana a Israel, aunque muchas veces a la población local no le guste esto e incluso se rebele contra estas prácticas. Porque cuando vemos aquí este teatro que parece tan bonito, tenemos que recordar que aquí probablemente se hacían espectáculos de música y danza con temáticas paganas. Aquí detrás de nosotras podemos ver que la vegetación está cubriendo la mayor parte del teatro, pero sí fue encontrado, está debajo de todo eso. Pero lo que quiero que vean aquí conmigo es justamente este lado, aquí donde estaba el escenario, donde ocurrían esos espectáculos paganos. Entonces aquí imaginen el escenario con un espectáculo sucediendo sobre él, pero vean qué interesante. Aquí vemos estos arcos, ellos sostenían la parte subterránea del teatro. Entonces aquí eran como si fueran camerinos subterráneos. Esto es interesante porque también hace que los especialistas crean que esta no era la única construcción subterránea que había, que sí hay otras construcciones bajo tierra que aún no han sido descubiertas. Eso tiene todo el sentido del mundo, porque la gran mayoría de Afek ni siquiera ha sido excavada. Pero no vinimos aquí para ver espectáculos de paganismo, sino para hablar de los pasajes bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento que ocurrieron aquí. Entonces salgamos del Odeón y sigamos nuestra aventura bíblica. Aproximadamente 40 años después de la muerte del rey Herodes el Grande, quien camina por estas mismas calles es el apóstol Pablo.
Pero él no camina aquí en libertad, sino que es traído a Antípatris a la fuerza. Eso es porque él había sido arrestado en Jerusalén y cuando estaba a punto de ser azotado por los soldados romanos, les dice que es ciudadano romano y que tiene derecho a ser juzgado por el propio César. Y esto era cierto. Pablo era originario de Tarso, en Cilicia, Asia Menor. El comandante ordenó que Pablo fuera llevado a la fortaleza y que fuera interrogado bajo azotes para saber por qué motivo estaban gritando así contra él. Cuando lo estaban atando con correas, Pablo le preguntó al centurión que estaba allí: ¿acaso tienen derecho de azotar a un ciudadano romano sin que haya sido condenado? Inmediatamente se apartaron los que iban a interrogarlo con azotes. El propio comandante tuvo miedo cuando supo que Pablo era romano, porque había ordenado que lo ataran. Entonces los soldados, siguiendo sus instrucciones, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente regresaron al cuartel, dejando que los jinetes fueran con él. Cuando llegaron a Cesarea y entregaron la carta al gobernador, presentaron a Pablo ante él. Y entonces Pablo tiene que ser llevado de Jerusalén a Cesarea Marítima. ¿Eso es porque Cesarea Marítima era la capital de la provincia de Judea en ese entonces? Allí era el centro administrativo de los romanos. Pero el viaje de Jerusalén a Cesarea era un viaje muy largo para hacerse en un solo día. Y por eso, exactamente a la mitad del camino entre Jerusalén y Cesarea, había otra fortaleza romana, la fortaleza de Antípatris. Y por eso Pablo es llevado de Jerusalén a Antípatris, es encarcelado aquí, pasa toda la noche en la ciudad y a la mañana siguiente es llevado a Cesarea ante Félix. Caminar por estas calles originales es realmente conectarse con el pasado. Todo lo que estamos viendo aquí, amigos, fue construido por Herodes y estaba aquí en la época en que Pablo pasó por estas mismas calles. Hay una buena posibilidad de que literalmente estemos caminando sobre las mismas piedras por las que Pablo caminó, camino a la prisión. Lo que más llama la atención hoy en día en Tel Afec es esta fortaleza colosal con 4 torres laterales. Pero ¿será que esta es la fortaleza original de Antípatris, donde Pablo estuvo preso? Vamos a entrar juntas en ella para descubrirlo. ¡Guau! El lugar es aún más imponente cuando entramos aquí en la fortaleza. Podemos ver el tamaño, el área original que tenía. Y no sé si ustedes están viendo y también probablemente escuchando la cantidad de niños que hay aquí el día de hoy. Hay una serie de excursiones escolares que vinieron aquí y creo que eso también es una buena oportunidad para que hablemos un poco sobre la educación que se les da a las futuras generaciones. La Biblia tiene un enfoque muy grande en la enseñanza de las futuras generaciones y principalmente en la enseñanza de la historia, como podemos ver en estos versículos. Solo cuidado, mucho cuidado, para que nunca se olviden de las cosas que sus ojos vieron. Consérvenlas en la memoria durante toda su vida. Cuéntenlas a sus hijos y a sus nietos. Las piedras servirán como señal para ustedes. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten qué significan estas piedras, respondan: estas piedras serán un memorial perpetuo para el pueblo de Israel. Y en el libro de Salmos también está escrito lo siguiente: pueblo mío, escucha mi enseñanza e inclina tus oídos a lo que tengo que decir. No los esconderemos de nuestros hijos,
Contaremos a la próxima generación las obras loables del Señor, su poder, las maravillas que hizo. Él decretó estatutos para Jacob y en Israel estableció la ley y ordenó a nuestros antepasados que la enseñaran a sus hijos, de modo que la siguiente generación la conociera y también los hijos que aún nacerían, y ellos a su vez la contaran a sus propios hijos. Entonces ellos pondrán su confianza en Dios, no olvidarán sus hechos y obedecerán sus mandamientos. Pero por ahora vamos a quedarnos aquí en Afec, en esta gran fortaleza. Sabemos que los egipcios, los cananeos, los griegos, el rey Herodes y también los turco-otomanos construyeron fortalezas aquí en Afec. Pero ¿por qué todos esos pueblos decidieron construir exactamente en el mismo lugar una fortaleza? ¿Qué tiene de tan especial este lugar? Hay dos motivos. El primero es que justo aquí detrás de nosotros está el nacimiento del río Ayarcón, la segunda fuente de agua más grande de todo el país. Y quien controla el agua y también las tierras agrícolas, aquí realmente tiene un poder y una dominancia muy grande. Y además de eso, Tel Afex se encuentra en un punto estratégico, porque por aquí pasaban las grandes rutas comerciales, la Vía Mares, que conectaba Egipto con Mesopotamia, y con el comercio venían los impuestos y la riqueza. Y por eso, a lo largo de 5.000 años, todos querían dominar y conquistar este lugar. Estas murallas, esta fortaleza tiene un poco menos de 500 años, casi la edad de Brasil. Pero para Israel, para Fetch, 500 años realmente no es mucho. Estamos hablando de más de 5.000 años de historia. Y cuando caminamos aquí, vemos lo más reciente de este lugar. Pero las excavaciones arqueológicas realizadas en medio de la fortaleza revelaron cosas mucho, pero mucho más antiguas. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Lo que vemos aquí es un palacio egipcio de 3.500 años. La pregunta es, ¿qué estaban haciendo los egipcios aquí? En esa misma época en que el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, Egipto dominaba partes de la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y aquí hay un excelente ejemplo de eso. Este lugar era un centro gubernamental egipcio. Y cuando las personas llegaban aquí para visitar al gobernador, podían bajarse de los animales y dejar a los animales aquí tomando agua. Esto es una especie de pesebre, así que los animales se quedaban aquí y la persona podía entrar en este palacio colosal. Tenía 2 pisos. El piso de abajo donde estamos estaba hecho de piedra, pero había aquí un segundo piso hecho de ladrillos de barro, pero con el tiempo los ladrillos desaparecieron. Pero aquí tenemos el inicio de las escaleras que llevaban al segundo piso, así que sabemos que había al menos 2 pisos en este palacio. Y aquí dentro se encontraron cientos de objetos egipcios como escarabajos, que son pequeños amuletos en forma de escarabajo. Se encontraron sellos, pequeñas estatuillas de dioses egipcios, frascos usados para aceites, perfumes, vino. También se encontraron armas e instrumentos de guerra como puntas de lanzas y dagas de bronce. Y por supuesto, aquí se encontraron inscripciones de jeroglíficos. Todo lo que vimos aquí dentro de la fortaleza realmente es impresionante. Pero hoy vinimos para seguir los pasos de Pablo y por eso queremos ver no la fortaleza de la época otomana, sino la fortaleza original del rey Herodes el Grande.
la fortaleza original de Antípatris. Y la pregunta es, ¿dónde está? Hay dos teorías. La primera teoría es que está exactamente aquí debajo de nuestros pies, pero simplemente aún no ha sido excavada. Como pueden ver, una pequeña área aquí fue excavada, pero la mayor parte no. Y eso tiene mucho sentido, porque la fortaleza normalmente se coloca en el lugar más estratégico y cuando la fortaleza es destruida, se reconstruye repetidamente en el mismo lugar y también reutilizando parte de la estructura o de los cimientos originales. Sin embargo, aquí no tenemos cómo estar realmente seguros si eso sucedió o no, ya que la mayor parte no fue excavada. Entonces, ¿puede ser que Pablo estuvo preso aquí donde estamos caminando? ¿O puede ser que él estuvo preso en la otra posibilidad? Y la otra posibilidad es justamente fuera de esta fortaleza de la época del Imperio Turco Otomano. Entonces, vamos a ver la segunda posibilidad. Una vez más, estamos caminando sobre el piso original construido por el rey Herodes el Grande. Este era el nivel de la ciudad en la época de Herodes, de Jesús y también de Pablo. Pero quiero que vean esto aquí frente a nosotros. Vemos que la ciudad sigue y de repente aquí empieza a subir, parece una colina, un monte. ¿Qué es esto? Esto aquí son 2000 años de acumulación de tierra, arena, restos arqueológicos y también plantas. La ciudad original sigue en ese mismo nivel. Tenemos absoluta certeza de que si seguimos excavando en esta dirección, si quitamos todo esto de aquí, vamos a revelar la ciudad que Pablo conoció. Sin embargo, como podemos ver, toda esta área a nuestro alrededor no ha sido excavada. Y más que eso, cuando personas que estaban paseando por aquí caminaron sobre este monte, miraron hacia abajo y entre las plantas se dieron cuenta de que había algunos mosaicos. Literalmente los mosaicos estaban brotando de la tierra. Entonces informaron al Ministerio de Antigüedades de Israel, que vino hasta aquí y verificó que realmente hay mosaicos en este lugar. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos cubrieron los mosaicos. Ellos no comenzaron excavaciones arqueológicas, cubrieron el mosaico para protegerlo para las futuras generaciones. Pero eso quiere decir que tenemos absoluta certeza de que aquí hay restos arqueológicos. Toda esta área aquí a nuestro alrededor está llena de arqueología, tan llena que la arqueología brota del suelo. Aquí mismo donde estoy, vino aquí cerquita de mí. Si nos detenemos aquí en un pequeño espacio, ya encontramos una cantidad gigantesca de cerámicas. Estas cerámicas, chicos, pueden ser literalmente de la época de Pablo, pero miren aquí, el suelo está lleno de estas cerámicas. Vean qué hermoso también. Algunas de estas cerámicas incluso están trabajadas y son de diferentes periodos históricos. Algunas son de la época de Pablo, algunas posteriores o también pueden ser incluso anteriores. Vamos a devolver la arqueología a su lugar. Pero ¿por qué el descubrimiento de estos mosaicos en este monte es tan importante? Porque sabemos que Herodes amaba construir sus palacios y sus propias edificaciones con mosaicos. Vemos eso, por ejemplo, en la fortaleza de Masada. Entonces puede ser que estos mosaicos indiquen una construcción herodiana, la fortaleza de Antípatris. Entonces puede ser que aquí debajo de estas plantas esté escondida la fortaleza original de Antípatris. O puede ser que esté dentro de la fortaleza otomana, en esa gran área que no ha sido excavada. La respuesta está literalmente enterrada bajo nuestros pies.
Realmente necesitamos tener paciencia y esperar a que el Ministerio de Antigüedades decida en el futuro excavar toda esta área y descubrir exactamente dónde está. Pero puedo asegurarles que estamos a pocos metros de donde realmente Pablo estuvo preso durante la noche antes de ser llevado a Cesarea. Entonces aquí, cuando caminamos por Afec, seguimos los pasos de Pablo. Pero no solo seguimos sus pasos, porque muchos siglos antes de que Pablo pasara por aquí, quien también pasó por este lugar fue el Arca de la Alianza. Y dentro de ella estaban los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná. Ahora vamos a descubrir cuál es la conexión de Afec con el Arca de la Alianza. ¡Vamos! En la época de los jueces, el gran enemigo del pueblo de Israel eran los filisteos. Y hubo grandes batallas entre estos dos pueblos. Y una de esas grandes batallas ocurrió justamente aquí a nuestro lado. Esta batalla está relatada en el primer libro de Samuel. Está contado que los filisteos montan su campamento aquí en Afeca. También en la Biblia a veces aparece como Afeca. Entonces los filisteos montan aquí su campamento y muy cerca de nosotros el pueblo de Israel monta su campamento en Eben-Ezer. Los dos pueblos están listos, cada uno sale de su campamento y hay esta gran batalla. Y quienes salen victoriosos son justamente los filisteos. Ellos ganan de una manera enorme, matan a 4,000 personas del pueblo de Israel y el pueblo de Israel regresa a su campamento en estado de shock. Y ellos piensan ahora qué pueden hacer para vencer a los filisteos. Y ellos quieren la ayuda de Dios. Pero en vez de ayunar o de orar a Dios, lo que deciden hacer es, de cierta manera, traer a Dios físicamente al campo de batalla. Está escrito que la presencia de Dios estaba sobre el Arca de la Alianza, sobre el propiciatorio. Y por eso ellos van hasta Silo bíblica, traen el Arca de la Alianza con los hijos del sacerdote Elí. Y entonces ellos van a la segunda batalla, esta vez con el Arca de la Alianza entre ellos. Y una vez más el pueblo de Israel pierde esa batalla, pero de una manera aún más terrible. Esta vez, 31,000 soldados de Israel van a ser asesinados en batalla y también el Arca de la Alianza es robada. Los filisteos terminan esa gran victoria, llevan el Arca de la Alianza hasta su campamento, desmontan su campamento y van hasta Ashdod y ahí colocan el Arca de la Alianza dentro del templo pagano de Dagón. Imaginen el sentimiento que el pueblo de Israel debía tener en ese momento, sabiendo que lo más precioso que tenían lo habían perdido por su propia responsabilidad y saber que el Arca de la Alianza estaba ahora entre ídolos paganos. Sin embargo, Dios entonces interviene y envía una plaga a Ashdod. La plaga va ocurriendo y el Arca de la Alianza va siendo llevada de ciudad en ciudad hasta que finalmente el arca es llevada de regreso al pueblo de Israel y después también en dirección a Jerusalén. Y algún tiempo después, cuando Salomón construye el templo de Jerusalén, el arca será colocada dentro de él. Los filisteos no construyen la Afec, una ciudad como los otros pueblos que hemos visto hasta ahora. Los filisteos simplemente llegan aquí y montan sus campamentos antes de la batalla y después de su victoria desmontan el campamento y se van. Y por eso la arqueología filistea de este lugar es muy reducida, porque es mucho más difícil encontrar algo de un campamento temporal que de una ciudad que duró miles de años.
pero eso no significa que no se haya encontrado nada. Sí se encontraron aquí artículos filisteos datados del siglo XII a 100, justamente de la época de los jueces. La historia de Afec tiene muchos altibajos, tiene momentos muy difíciles y duros en la historia de esta ciudad, como cuando Pablo fue arrestado injustamente y se quedó aquí en la ciudad antes de ser llevado a Cesarea. Aquí también recordamos la gran derrota que el pueblo de Israel sufrió a manos de los filisteos. Una derrota tan grande que el pueblo incluso perdió el Arca de la Alianza. Pero si ustedes me preguntan quién ganó al final de la historia, la respuesta de la victoria está justamente dentro de la fortaleza. Y no me refiero a las grandes murallas ni a la gran arqueología que encontramos, sino que la gran victoria son todos los niños que estaban ahí. Porque los filisteos derrotaron a Israel en el pasado, pero los filisteos desaparecieron. Los filisteos originales que habían venido de Castor vinieron aquí y vivieron aquí durante varios siglos. Pero al final del siglo VII a 100, los filisteos fueron conquistados por los babilonios y exiliados. Y ahí desaparecieron del escenario de la historia. Sin embargo, el pueblo de Israel sí sufrió derrotas. El pueblo de Israel fue exiliado e incluso exiliado más de una vez. Sin embargo, en 1948, después de 1900 años de exilio, el pueblo de Israel regresó a su tierra y logró una vez más su independencia. Y también ganó la guerra de independencia, de la cual parte de las batallas ocurrieron aquí en Afec, en el mismo lugar donde Israel luchó contra sus enemigos en tiempos antiguos. Israel también luchó en 1948. Y la verdadera victoria de Israel es seguir enseñando a las próximas generaciones que aprendan la historia de nuestro pueblo, la historia de Israel, tal como está ordenado en la Biblia. Entonces, la victoria está justamente en estos niños. Espero que les haya gustado conocer un poquito más de la historia tan fascinante de Tel Afec. Un gran abrazo y nos vemos en la próxima.